Eh, y estáis viendo, ¿cierto? Pero vamos a ponerlo pantalla completa. Sí. Ok, fíjense, voy a comenzar en un trozo que no pudimos abordar en la clase pasada de la Semana de Arte Moderno de los años 20, 22, de la semana de febrero del 22, que es el momento donde ocurre ese famoso evento, bueno, que dio como nombre a todo el periodo en Brasil, ¿verdad? Esa semana de actividades artísticas diversas en las que se puso de manifiesto la deriva de los jóvenes artistas hacia un campo de acción renovado que tenía que ver con algunos antecedentes de artistas que regresaron de Europa a finales de los años 10, como la señora, ahora se me va a olvidar, ¿cómo se llamaba la señora de apellido italiano? Anita. Anita Malfatti, ¿verdad? Gracias, Marily. Anita Malfatti, bueno, que ya también tiene ese otro aspecto que hemos visto constantemente y lo vamos a seguir viendo ahora inmediatamente en el caso de Tarsila y posteriormente en el caso del propio Torres García, ¿verdad? Que es esa travesía de Europa, ese paso del latinoamericano, del periférico, por así decirlo, del subordinado colonial, a el centro de acción de la metrópoli política y artística de Europa. Entonces, ese paso es como un elemento también característico de la experiencia de la vanguardia latinoamericana, esa especie de grand tour que casi todos, la gran mayoría, hacen en algún momento de su experiencia artística. Y bueno, cuando se crea ese campo con lo que viene de Europa, con las aperturas que Malfatti puede provocar, la propia Tarsila do Amaral, que va a estar un tiempo estudiando en París con Leger, con algunos de los post-cubistas, los herederos de Picasso y de Braque, Lotte y otra gente, ¿verdad? Ya va a regresar también cargada con un gran conocimiento de la pintura moderna, de lo que se está haciendo en Europa. Ella regresa precisamente el año 24, si no me equivoco. Y bueno, una vez llegada a Brasil, fíjense que muchos de ellos, como Diego Rivera, pasan buena parte de su vida fuera de América, en Europa, en España, con periodos en Francia, en Italia, empapándose de la historia cultural de Europa y de los avances de la pintura del momento. Recuerden cómo Diego Rivera comienza pintando como un cubista, desarrollando algunos elementos del cubismo en sus retratos de los años 10, como la señorita Malfatti se deja impregnar por la influencia del expresionismo alemán, y vamos a ver que en cada caso ocurre algo así, ¿verdad? Eso que veíamos al principio cuando evocábamos el pensamiento de Lezama Lima, la idea de que el americano tiene esa capacidad de incorporación de lo ajeno, de hacerse con lo otro, de incorporarlo, de desarrollarlo y de transformarlo en algo personal, en algo con características particulares, ¿no? Entonces, fíjense, Tarsila, ella dice en un texto del año 39, Pintura Pau Brasilia, Antropofagia, ahí me equivoqué y puse antropófago, eh, dice lo siguiente, dice, impregnada de cubismo, teórica y prácticamente, aceptando solo a Leger, a Gleises, a Lotte, mis maestros en París, después de diversas entrevistas acerca del movimiento cubista, cuando regresa a Brasil, sentí, recién llegada de Europa, un deslumbramiento ante la decoración popular de las casas. Retorno a la tradición, a la simplicidad, íbamos en grupo al descubrimiento de Brasil. Las decoraciones murales de un modesto corredor de hotel, el techo de las salas, hecho de tacuaras coloridas y trenzadas, las pinturas de las iglesias, simples y conmovedoras,
ejecutadas con amor y devoción por artistas anónimos. El Alejaindiño, sus estatuas y las líneas geniales de su arquitectura religiosa, todo era motivo para nuestras exclamaciones admirativas. Fíjense, esta joven pintora, la compañera de Osvaldo Andrade, el autor del famosísimo Manifiesto Antropófago y del movimiento de la antropofagia, regresan de París, ¿verdad? En el año 24. Y bueno, fíjense cómo, así como Diego Rivera y otros artistas son, digamos, respaldados por Vasconcelos para que hagan un recorrido por el sur de México, para que vuelvan a entrar en contacto con la realidad social y geográfica de México después de haber estado tanto tiempo fuera. Estos muchachos brasileños, paulistas, muchos de ellos de Sao Paulo, regresan, digamos, con la mirada empapada de la modernidad cubista y postcubista, y bueno, regresan a la feracidad brasilera, a la exuberancia del trópico, la luz, la vegetación, los ritos populares, el modo de vida, y hay como una especie de primer choque, ¿verdad? Como si ellos vienen con la mirada del europeo de alguna manera y vuelven a encontrar su pasado, vuelven a entrar en contacto con lo que es sus propias raíces. Y bueno, va entonces a haber un choque ahí importante, productivo, entre lo que ellos traen recién incorporado a su experiencia como artista, con ese encuentro de nuevo, con la imponencia inevitable de lo telúrico en un mundo, bueno, como el mundo brasileño, que aunque está muy urbanizado en las grandes ciudades, está rodeado de grandes extensiones selváticas, en donde las grandes tradiciones africanas están vivas incluso en las ciudades, en los rituales religiosos, las fiestas, el carnaval, etcétera, etcétera. Y bueno, todo eso se mezcla, se va a impregnar y va a poner en escena lo que ya también es un rasgo distintivo de nuestra modernidad, ¿verdad? La mezcla, la hibridación, la superposición de influjos y de flujos, cómo eso convive, eso que a lo largo de nuestro recorrido hemos visto como un intento global de los artistas por acceder a una síntesis entre todos esos elementos, los propios y los extraños, los locales y los globales, y con eso producir un arte no solamente vinculado a las raíces de la propia cultura, sino también competitivo en el escenario internacional. Recuerden esa doble tensión entre cosmopolitizarse que planteaban los estridentistas o el mismo Siqueiros en un principio, y toda la otra fuerza contraria de afianzarse en los valores de la propia identidad cultural brasileña o mexicana o uruguaya, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bueno, fíjense entonces el pensamiento, este recuerdo de Tarsila, y como al regresar ella comienza a pintar de otro modo. El movimiento antropofágico, dice, tuvo su etapa pre-antropofágica antes de la pintura Pau Brasil en 1923, cuando ejecuté en París un cuadro bastante discutido, a negra, figura sentada con dos robustas piernas cruzadas, una arroba de seno pesando sobre el brazo, labios enormes, pendientes, cabeza proporcionalmente pequeña. A negra, la negra, pero anunciaba el antropofagismo, año 23, antes de regresar a París, de París a Brasil. Si ustedes ven la pintura a negra, ven aquí, bueno, las mezclas, la síntesis que hay aquí, ¿verdad? Jugándose. Aquí hay un cierto Picasso, el Picasso de esas mujeres que están alrededor de de la pintura de las señoritas de Aviñón en 1907, esas mujeres robustas que él ha pintado en ese periodo, ¿verdad? Y al mismo tiempo hay un juego con, digamos,
una abstracción geométrica primitiva, vamos a llamarla así, en el fondo, y bueno, hay un primer intento de síntesis de elementos étnicos, ¿verdad? Étnicos de la negritud brasilera, bueno, pintados a la distancia del recuerdo, de la memoria, y también bajo el influjo de lo que en la propia Europa estaba ocurriendo en los años 20, ¿verdad? Que era también un reencuentro de Europa con las artes africanas, con el llamado arte primitivo, arte negro, o también el encuentro con artes de Oceanía, que había ya comenzado con el impresionismo, y que en este momento las exposiciones en París también ponen en escena para los propios latinoamericanos su arte, exposiciones de arte precolombino, exposiciones de pintura colonial, y es como si ya en París, y eso le va a ocurrir también a Torres García y a muchos otros, ¿verdad? También van a oler en Europa esa cosa de su propia tierra, de su propia cultura, y bueno, van a regresar inquietos, como también, digamos, como asusados por ese encuentro en Europa de lo que es su propia particularidad cultural. Entonces, si creemos en el testimonio de Tarsila, bueno, esta obra para ella anticipa varias de las propuestas de la antropofagia, ¿no? Fíjense cómo este cuadro es del 23, pero esta pieza es del 24, y aquí hay una influencia visible, muy visible, de Leger, pero al mismo tiempo ese Leger está, como diríamos, aclimatado en el mundo, digamos, en el mundo de la cornucopia brasilera, ¿no? Los colores, los frutos, los pájaros, los paisajes, esquematizados en formas que están muy cerca del trabajo de Leger, pero con ese aspecto, ese toque, ¿verdad? De singularidad tropical, ¿verdad? Que además, bueno, fíjense aquí como estamos en medio también de una hibridación entre abstracción y figuración, que va a ser otro tema importante en nuestras vanguardias, una discusión abierta, nunca resuelta de manera definitiva entre la pulsión abstracta y la pulsión figurativa, que van a convivir. Algunos artistas van a elegir, obviamente, de manera radical la vía de la abstracción, pero en otros casos muy abundantes vamos a tener esa superposición o mezcla híbrida no resuelta entre abstracción y figuración, y además incluso una defensa activa de la figuración, como lo vamos a ver más adelante con el propio Torres García. Entonces aquí vemos cómo hay un manejo de influencias europeas y una aclimatación de esas influencias en el mundo visual y tradicional, ¿verdad? Popular de la vida brasilera, de la vida, digamos, más bien agrícola quizás, ¿no? Rural. Y bueno, luego comienza ya un periodo, esto ya es más cercano al año 28, estas figuras de Tarsila, que bueno, ya comienzan a ser más fantásticas, más quizás cercanas al surrealismo en la figuración mágica, maravillosa, que no tiene, digamos, referente concreto en el paisaje, a diferencia de esto, ¿verdad? Aquí todavía tenemos un alto nivel de mimetismo con respecto a la realidad, a los colores de las frutas, a las sombras, etcétera, etcétera, ¿no? En cambio, aquí ya estamos en otro orden imaginario, y esto sí, el elemento autóctono tiene que ver con los mitos indígenas y cómo ella empieza a empaparse de esa experiencia antropológica precisamente
de su propia realidad cultural, si las raíces indígenas de la brasileñidad, ¿verdad? Y esto ya ella dice, va a decir en un momento, que ella es como la provocadora, la estimuladora. Pensemos que al lado de ella está Oswald de Andrade. Ella va a ser la catalizadora, casi la movilizadora del proceso de la antropofagia al comenzar a explorar estos mundos que tienen que ver con la imaginación mitológica de las culturas indígenas, de las culturas aborígenes o autóctonas. Bueno, aquí está el famoso Abaporú, ¿verdad? Que es esa figura alargada, esa figura de una mujer como acromegálica, ¿verdad? Que desproporcionada en una pintura, bueno, que tiene elementos también figurativos, pero en el que lo que priva quizás más es la composición del cuadro, el elemento, digamos, maravilloso, fantástico, y algunos elementos, sí, del paisaje, el calor, el trópico, el sol, la luz, los planos de color muy evidentemente marcados y separados. Entonces hay aquí obviamente una mezcla entre abstracción y figuración, y este sería, según Tarsila, el cuadro que da inicio a la antropofagia, el Abaporú. Y aquí, bueno, este tipo de pintura, fíjense que es más o menos como ella adquiere una suerte de código que va a utilizar en esta serie de pinturas de la segunda mitad de los años 20. Eh, eh, Son, bueno, muy parecidos, ¿no? A Negra y estas figuras tienen mucha cercanía a la forma de pintar la vegetación, etcétera, etcétera. ¿No? Hay algo también de primitivismo, sin duda alguna, de elementos que recuerdan en algunos casos a los pintores llamados naif o ingenuos, o también, por ejemplo, un dato que ella trae de París, el Adonero Rousseau, y esa zona también de la pintura moderna, ¿no? La conexión de lo moderno con lo supuestamente primitivo, lo arcaico, lo popular. Entonces ya va a decir también ese mismo recuerdo del año 39, el movimiento antropofágico de 1928 tuvo origen en una tela mía titulada Abaporú, antropófago, una solitaria figura monstruosa, pies inmensos, sentada en la planicie verde, el brazo doblado, reposado en una joya, la mano sosteniendo el peso pluma de la minúscula cabecita. Enfrente, un cacto explotando en una flor absurda. Esa tela fue esbozada el 11 de enero de 1928. Oswald de Andrade y Raúl Bob, impactados ante la Abaporú, lo contemplaron largamente. Imaginativos, sentían que de allí podía surgir un gran movimiento intelectual. Bueno, posiblemente es una presunción un poco exagerada de Tarsila el pensar que todo el movimiento antropófago surge de la contemplación de esa tela que ella esboza el 11 de enero de 1928, pero en cualquier caso fue esa pintura emblemática para el grupo y digamos la revista de antropofagia, creo, ahorita lo vamos a comprobar, el primer número aparece con esta figura del Abaporú en la primera página, ¿no? O sea que sí hay una conexión entre este tipo de pintura que incorpora a la escena del cuadro elementos del mundo aborigen, de la cultura autóctona, utilizando además nombres indígenas, Abaporú. Recuerden toda la relación con las lenguas autóctonas que va a tener no solamente la pintura, el propio manifiesto antropófago comienza con una parodia de una frase de Shakespeare, digamos que traducida paródicamente a la lengua tupinamba, que es una de las
de las culturas brasileras, ¿verdad? Indígenas, autóctonas. Y bueno, vamos a ver luego cómo la literatura también se va a empapar, y por eso al final les pongo el ejemplo de esa gran novela publicada precisamente también en el 28 de Mario de Andrade, Macunaíma, ¿verdad? Que es una de las grandes novelas de vanguardia del continente, que también recoge elementos del habla indígena para hacer un gran collage, sí, un gran collage de voces y de acciones que tienen que ver con la cultura popular, con la cultura indígena, pero lo que más resalta es el uso que Mario de Andrade hace del habla popular y del habla indígena, ¿no? Es decir, que ciertamente ahí están todos coincidiendo, poetas y pintores, en una misma como empresa de aventura, de rescatar los valores de la propia cultura para construir una cultura moderna basándose en los elementos de la propia historia antropológica de Brasil. El Avaporú, vuelve a decir ella, impresionó profundamente. Se formaría un movimiento en torno a él. Ahí se concentraba el Brasil, el infierno verde. Se fundó el Club de Antropofagia con una revista. Osvaldo Andrade lanzó su manifiesto y siguieron rápidamente las adhesiones. El movimiento prendió, escandalizó, irritó, entusiasmó, enfureció, creció. Es decir, esta sería como la deriva de todo movimiento de vanguardia, ¿verdad? Aparece, prende, escandaliza, irrita, entusiasma, enfurece y crece. Y luego le faltó decir, ¿verdad? Decae y muere, como murió la propia antropofagia en su etapa más virulenta hacia los años 30. Así que duró unos 2 años de actividad intensa, ¿no? En cualquier caso, hay una deriva que está característica del movimiento de vanguardia, esa potencia inicial, esa efervescencia, esa apertura que irradia en un pequeño espacio del campo cultural en un determinado momento, y bueno, llama la atención, se hace visible de manera escandalosa, irrita a las buenas conciencias, a las instituciones, como ocurrió en la Semana del Arte Moderno del 22, entusiasma a un grupo de gente, encuentran adhesiones, adeptos, que es lo que busca todo movimiento colectivo, y bueno, enfureció a muchos, como lo vimos, la crítica que le hace Monteiro Lobato a la pintura de Malfatti, y bueno, ese es el conglomerado, digamos, prototípico de lo que es la experiencia de la vanguardia como acontecimiento paradigmático de la modernidad, de los conflictos y las tensiones características de la modernidad como forma inestable de la producción estética en particular, pero de la producción en general, de la producción cultural en general. Bueno, y aquí aparece el manifiesto antropófago, que ustedes seguramente tuvieron oportunidad de leer, y bueno, si quiere alguien dar una opinión sobre el manifiesto, antes de que lo repasemos rápidamente, no sé si Marilyn de pronto quiere decir algo, y si no, continuamos. Bueno, profesor, yo lo leí y pienso que es un poquito más de lo mismo, ¿no? En el sentido de que tiene la misma virulencia, la misma calidad de protesta, de fuerza, de acción, de ir en contra. Uh-huh. No sentí mucha diferencia con muchos otros manifiestos, pues. Claro, claro, en eso estamos. Digamos que el manifiesto, y muchas gracias Marily por lo que acabas de decir, es decir, el manifiesto como forma discursiva responde a una retórica, ¿cierto? Y en ese sentido, bueno, no vamos a encontrar grandes derivas innovadoras en la forma manifiesto, ¿no? Sino que hay una estructura que se repite, que se reitera, ¿verdad? Una lista de cosas que hay que atacar, una lista de cosas que van a sustituir lo que se destruye, y bueno, una prospección hacia el porvenir de lo que podría ser el movimiento si se mantiene activo, ¿verdad? Con
una cantidad de apoyos, como son las apariciones públicas, los recitales, las revistas, los festivales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, vamos a repasar un poquito de ese manifiesto. Va a aparecer en el primer número de la revista de Antropofagia. Fíjense que esta revista no tiene, digamos, la propia tipografía de la revista, del título y demás. No son nada revolucionarias, ¿verdad? Como podría serlo en el caso de los diseños dadaístas de afiches y portadas, o incluso los diseños futuristas de los libros de Marinetti y compañía. Aquí no hay ningún, o digamos también el diseño publicitario ruso de la época de Rodchenko y compañía. No hay ninguna aquí desde el punto de vista gráfico, la verdad, ningún riesgo, ni una cosa bastante convencional, ¿verdad? Pero bueno, fíjense, en la página 3, creo, página 2 de la revista, aparece el manifiesto antropófago con la figura del cuadro de Tarsila, el Avaporú, antropófago. Y bueno, ciertamente este es un manifiesto que tiene un elemento de humor, de desparpajo, que me parece que lo hace un poquito diferente, Marily, al resto de o a una gran cantidad de manifiestos. Digamos, es un manifiesto escrito por Oswald de Andrade, es una pieza casi de autor, donde hay una gracia particular en la selección de las imágenes, en la belleza inclusive de algunas de ellas, y es al mismo tiempo una toma de posición y una declaración de principios, pero es también una exploración estética de la palabra empleada para mostrar una posibilidad otra de la experiencia cultural. Entonces, fíjense, él dice, solo la antropofagia nos une, es decir, el devorar al enemigo, el incorporar la fuerza del otro ritualmente para hacernos más fuertes nosotros, y eso, si lo ponemos en el plano cultural, repite un poco ciertamente esa voluntad americana de hacerse más fuerte a partir de lo que tiene, de lo que tenía antes de la conquista y de lo que recibe y sigue recibiendo de lo otro, el extranjero, venga de donde venga. Entonces somos antropófagos en la vida social, en la economía y en nuestra filosofía, en nuestra manera de pensar. Somos devoradores de lo otro. To be or not to be, that is the question. Es decir, la disyuntiva no es metafísica, la disyuntiva no es existencialista, ser o no ser, esa no es la cuestión, es ser o no ser tupí, es decir, ser o no ser autóctono, ser o no ser brasilero. Solo me interesa, al mismo tiempo, fíjense que este manifiesto juega con ambos planos, solo me interesa lo que no es mío, la seducción por lo ajeno, por lo otro, ley del hombre, ley del antropófago. Nunca, además aquí hay también una posición de reivindicación de la propia americanidad frente a la cultura europea. Es decir, no tuvimos gramáticas ni colecciones de vegetales viejos y nunca supimos lo que era urbano, suburbano, fronterizo y continental. Perezosos en el mapamundi del Brasil, una conciencia participante, una rítmica religiosa. Fíjense, en este pedazo, en este fragmento, hay una cantidad de elementos importantísimos. Por una parte, el distanciamiento irónico de la cultura colonial, de lo que los conquistadores trajeron a América. No teníamos gramáticas, los indígenas no tenían gramáticas, los tupinambas no tenían gramáticas ni les hacía falta para nada,
ni coleccionaban vegetales viejos como los botánicos y herboristas de Europa, ¿verdad? No había ciencias de ese tipo, ni había academias de la lengua. Y nunca supimos la diferencia entre ciudad y no ciudad, entre fronterizo y continental. Nuestra manera de entender el mundo era otra y no era peor o mejor que la que nos impusieron. Eso es lo que está de alguna manera defendiendo, ¿verdad? Y además tiene también como el descaro afrentoso de alabar la pereza. Somos perezosos, se nos ha dicho tantas veces que los indígenas son perezosos, que hubo que importar esclavos para que hicieran el trabajo que no querían hacer, etcétera, etcétera. Y bueno, a mucha honra, querría decir Osvaldo Andrade, somos perezosos, además en una situación, digamos, atmosférica, geográfica, feraz de productividad anual de todas las cantidades de cosas posibles para alimentarse y para cubrirse y para protegerse de la intemperie, pues bueno, tenemos derecho o teníamos derecho cultural a no ser laboriosos como los europeos que tienen que, bueno, fajarse para cosechar patatas y el trigo y todo lo demás. Y nosotros tenemos, ¿por qué no?, el derecho de la pereza y hacer de la pereza una virtud. Perezosos en el mapamundi del Brasil. Además, poniendo el énfasis en la enormidad de Brasil, ¿verdad? Brasil es tan vasto como un mapamundi. Brasil es tan grande como el mapa del mundo. ¿Eh? Y además tenemos ese para añadido, siendo enormes, siendo grandes, perezosos en todo el territorio, una conciencia participante, no somos excluyentes, somos incorporantes, integradores, y estamos vinculados a una rítmica religiosa, ¿no? A una sabiduría de la liaison, de la relación entre las cosas, a una perspectiva más cósmica que individual. Eso es un poco lo que él está diciendo ahí. Eso viene de nuestras raíces también culturales precolombinas o precoloniales. ¿Ves? Entonces aquí estamos siempre peleándonos entre lo que somos y lo que viene de afuera, contra todos los importadores de conciencia enlatada, la existencia palpable de la vida, ¿verdad? La forma para ellos importante de lo presente, de lo actual, de lo real, de lo inmediato, y la mentalidad prelógica para que el señor Lévi-Brühl estudie, ¿verdad? Entonces, fuera la conciencia enlatada, nosotros tenemos la vida palpable. Y como un regalo para Europa, tenemos además la mentalidad prelógica para que los etnólogos y antropólogos, como el señor Levi-Strauss o el señor Lévi-Brühl o todos los otros que conocemos, estudien a las mentes supuestamente prelógicas de los indígenas brasileños, ¿verdad? Y creen sus teorías de antropología estructural, etcétera, etcétera. Le regalamos eso, está diciendo Osvaldo Andrade. Y además queremos la revolución caribe mayor que la francesa, la unificación de todas las revueltas eficaces en dirección del hombre. Sin nosotros, Europa ni siquiera tendría su pobre Declaración de los Derechos Humanos, la Edad de Oro anunciada por América, la Edad de Oro y todas las girls. Bueno, aquí está la mezcla de nuevo, es decir, nosotros no somos menos que Europa. Sin nosotros ustedes no habrían entendido la diferencia entre los hombres y los hombres sometidos y los hombres libres, etcétera, etcétera. La Edad de Oro anunciada por América, es decir, una Edad de Oro, una Arcadia, una utopía de la redención, de la emancipación, está anunciada en América, sale de América, y bueno, y además él añade ese elemento moderno de las chicas, de las mujeres, que ya no se las llama muchachas, sino girls en el sentido de las estrellas de cine o de las grandes actrices, ¿no? Y además, bueno, todo el manifiesto tiene ese carácter. Nunca fuimos catequizados, ¿verdad? Nadie nos catequizó, a pesar de que hubo toda esa
inmersión de la iglesia para convertir a los indígenas. Hay siempre una, como diríamos, una picardía del indígena que parece aceptar la nueva fe, pero sigue manejando su propia cultura ancestral, y eso es una forma de defensa y de resistencia. Vivimos a través de un derecho sonámbulo. Fíjense qué bonito esto, ¿no? Es decir, un derecho civil o un derecho administrativo, un derecho napoleónico, sino un derecho sonámbulo, perezosos y sonámbulos, gente que va durmiendo, entre soñando y despierta. Hicimos que Cristo naciera en Bahía, o sea, resemantizamos al Cristo católico, el Cristo de la corte portuguesa, el Cristo medieval, el Cristo romano, y lo hicimos un Cristo negro, un Cristo bahiano, ¿verdad? O de Belén do Pará. Es decir, lo nacionalizamos, lo brasileñizamos. Cristo ya no es de ustedes, el Cristo nuestro nada tiene que ver con el Cristo de afuera, sí por el estilo. La novela de Mário de Andrade del año 28, que coincide perfectamente, formaba parte también del grupo antropófago o de la antropofagia. En esta carta a Manuel Bandeira de 1926 dice, hablando de su novela, conociendo que en ese momento estaba en proceso de escritura, conociendo la formación primitiva de las nacionalidades, lo mucho que importa la temática legendaria nacional, porque resalta los caracteres psicológicos, y sabiendo más acerca de lo que habían hecho en sus Liszt, Goethe, Heine, Lenot, etc., tuve intención de proseguir abrasileñándolo el proceso cantador de esos alemanes. Fíjense, aquí volvemos a encontrar la misma tensión entre lo que viene de afuera, además de un acontecimiento sintomático de nuestra cultura residual, de nuestra cultura aluvional de mezclas y metamorfosis, ¿verdad? Que, bueno, nosotros es posible que en muchos momentos sabíamos más de la música romántica que de nuestros propios aires populares, o sabíamos más de la poesía alemana, los Liszt de Goethe, de Heine, de Lenot, que de nuestros propios cantos de trabajo, por ejemplo, de las canciones de trabajo en los centrales azucareros o donde fuese. Y bueno, lo que él hace es como recapacitar, es decir, me conocía también, sabía más acerca de lo que habían hecho en sus Lied, Goethe, Heine y Lenot que nuestros propios poetas, y tuve intención de proseguir ese proceso cantador, proceso de los poetas, pero abrasileñándolo, haciéndolo del Brasil, convirtiéndolo en algo propio nuestro, pero siempre, digamos, incorporando, ¿verdad? Antropofágicamente, devorando al otro mediante una incorporación ritual de lo que es lo mejor de ellos, ¿no? Lo que nos dará fuerza a nosotros, lo que nos hará más potentes, más fuertes, más firmes también, ¿no? Bueno, eso, todo el empuje reivindicativo de la propia cultura frente a la cultura europea aparece a lo largo de todas las reflexiones de la vanguardia latinoamericana. Y aquí no es un caso ajeno, aunque yo creo que este es uno de los manifiestos más sabrosos, más hermosos, menos pesados, menos solemnes y grandilocuentes de la tradición de nuestra vanguardia. Por eso se ha hecho tan popular. Y fíjense que aquí hemos entresacado algunos fragmentos, pero aquellos que no lo hayan leído todavía, bueno, les recomiendo que lo hagan y lo lean completo, porque es una experiencia, una bella experiencia literaria, más allá del problema teórico que en este curso intentamos abordar, ¿verdad? Entonces, así sin transición, entramos directamente en nuestra cuarto escenario. Seguimos en nuestra
revolución artística en marcha y pasamos ahora de Brasil más hacia el sur con el llamado constructivismo universal, el universalismo constructivo de Torres García y lo que él va a fundar, esa escuela de pintores que lo van a seguir durante mucho tiempo, que se ha dado en llamar la Escuela del Sur. Entonces, también en el caso de Torres García, tenemos la aventura de Europa, una permanencia bastante prolongada en España, y luego un paso importantísimo para su experiencia, digamos, de concepción del cuadro y su relación con la ciudad, con la urbe, que es su estancia en Nueva York, de 2 años, ¿verdad? Y bueno, obviamente su experiencia parisina, ¿no? Aquí vamos a encontrar también un elemento importante que pareciera también característico de nuestra manera de operar como artistas frente a los legados de Europa, que es la igualación, digámoslo así, ¿verdad?, entre el artista de aquí y el artista de allá. Es decir, ya lo vamos a ver cómo Torres García se codea con los grandes de la pintura de ese momento y bueno, al mismo nivel de complejidad de lo que está pensando, de lo que está haciendo y de hacia dónde él ve el camino de la pintura moderna, ¿no? Entonces yo voy a empezar, no voy a hacer una pequeña ruptura de lo cronológico, no voy a abordar la aventura europea de Torres García, sino muy someramente, pero es una parte importante de su obra y su obra latinoamericana que comienza a su regreso de Europa en el 34 en Montevideo, no se comprende si no tenemos en cuenta su travesía europea, su encuentro con el cubismo, su encuentro con el neoplasticismo, su encuentro con el surrealismo. Es decir, que hay un diálogo vivo en la pintura que él hace al regresar de Europa y de Estados Unidos, con esos influjos, ¿verdad?, que él incorpora a su propio imaginario, a su propia bueno, a su propia poética operativa, ¿no? Entonces, cuando él va a Montevideo, que regresa el año 34, inmediatamente él va a tratar de promover la creación de una escuela de arte moderno en Montevideo y el llamado taller de Torres García, que se va a organizar posteriormente, publicó, ¿verdad? No en el momento mismo en el que él llega, obviamente mucho después, esta revista que se llama Escuela del Sur y que, bueno, tiene en su portada, en el primer número, el famoso mapa invertido que dibujó el propio Torres García, que es el emblema de su idea de que el sur es nuestro norte, de que lo que nos orienta no es el norte norteamericano o el norte atlántico o caribeño, en el caso de los uruguayos y los argentinos, sino el sur antártico y la orientación del mundo está patas arriba, centralizando el norte hacia el sur y cambiando los puntos cardinales, lo cual es ya una intención revolucionaria simbólica y como digamos, es coherente con el punto de vista, con los puntos de vista quizás un poco esotéricos para algunos gustos del propio Torres García. Y bueno, aquí tenemos algo emblemático también del imaginario de la vanguardia latinoamericano, de nuestra cultura latinoamericana, que es precisamente ese forcejeo entre norte y sur, ¿verdad? Entre el hemisferio que está por debajo del Ecuador y lo que viene de aquello que está por encima del Ecuador. Entonces, bueno, tenemos ese forcejeo que ahora simbólicamente Torres García lo encarna en una contraposición geográfica, en una contraposición telúrica, si ustedes quieren, ¿verdad? Esto va a ser uno de los temas, por ejemplo,
que van a cuestionar los herederos de Torres García en Buenos Aires, un Tomás Maldonado, por ejemplo, ¿verdad? Va a cuestionar esta simbología, digamos, sí, como la acabo de llamar, telúrica, pero que tiene que ver con la geografía. Es decir, Maldonado y sus compañeros de arte constructivo, arte concreto, invención de Buenos Aires de los años 40, van a reaccionar contra este simbolismo geográfico, digamos, de Torres García. Pero en cualquier sentido, sigue siendo un signo emblemático de lo que son las posiciones conflictivas del continente americano con respecto a la metrópoli. Entonces, en un texto del año 35 que él escribe y luego recoge en su libro Universalismo Constructivo del año 44, él va a decir, digamos, esto lo podemos tomar perfectamente como el manifiesto de la Escuela del Sur, que va a comenzar a funcionar un año después. He dicho Escuela del Sur porque en realidad nuestro norte es el sur. No debe haber norte para nosotros, sino por oposición a nuestro sur. Por eso ahora ponemos el mapa al revés y entonces ya tenemos justa idea de nuestra posición y no como quieren en el resto del mundo. La punta de América, desde ahora, prolongándose, señala insistentemente el sur, nuestro norte. Igualmente nuestra brújula se inclina irremisiblemente siempre hacia el sur, hacia nuestro polo. Los buques cuando se van de aquí bajan, no suben como antes para irse hacia el norte, porque el norte ahora está abajo y Levante, poniéndonos frente a nuestro sur, está a nuestra izquierda. Esta rectificación era necesaria. Por esto ahora sabemos dónde estamos. Fíjense, esta simbología territorial, llamémosla así, o cardinal, o meteorológica, ¿verdad? Para marcar una diferencia radical entre el otro mundo y nosotros. América, bueno, él está hablando como sureño, como montevideano, ¿verdad? Como rioplatense, la punta de América desde ahora prolongándose señala hacia el sur, que es nuestro norte, y hemos puesto el mapa cabeza arriba, ¿verdad? Y nuestros buques no salen, no bajan, sino que suben, y el norte ya está abajo y el sur arriba, y el Levante cambió de lugar, el este ya no es el este, ¿verdad? Está a nuestra izquierda. Hemos cambiado inclusive la estructura meteorológica del mundo, aunque sea simbólicamente. Ustedes recordarán seguramente un gesto muy parecido de nuestra revolución actual cuando se cambiaron los usos horarios, ¿no? Esas cosas un poco caprichosas también, ¿no? Que son caprichosas, pero al mismo tiempo tienen un sentido, son gestos con sentido histórico, ¿no? Aunque disloquen el funcionamiento del orden mundial, que es en parte lo que quería hacer el revolucionario, el iniciador de la revolución bolivariana, quería hacerlo precisamente, una piedra en el zapato del poder imperial yanqui o de todos los poderes imperiales, el capitalismo, etcétera, etcétera. Aquí también Torres García, sin estar vinculado a ninguna posición política de izquierda, él está reivindicando también esa preeminencia de lo nuestro frente a lo otro, y el afianzamiento militante casi del sur frente al norte, y habla de una rectificación. Hemos rectificado el mapa y ahora por eso sabemos dónde estamos. Bueno, nuestra posición geográfica nos marca un destino. Fíjense los elementos que él está empleando, elementos que también provienen de otra veta de la experiencia de la vanguardia, no solo latinoamericana, sino también de cierta zona de la vanguardia europea, que es una conexión no
no muy estudiada, pero sin embargo muy llamativa, que sigue pulsando allí en el fondo, en el inconsciente de la vanguardia, por llamarlo así, que es todas las conexiones de los vanguardistas de principio de siglo con movimientos esotéricos, ¿verdad? Teosofía, Madame Blavatsky, cosas que tenían que ver también con una raíz romántica de relación con lo otro de manera radical, ¿verdad? La comunicación con el más allá, metempsicosis, de magnetismo, etcétera, etcétera. Esas cosas medio extrañas que no son racionales, que no puede explicar la razón y que seducen también a muchos artistas, ¿no? Y bueno, en Torres García también está seducido de alguna manera por esas cuestiones esotéricas, toda su búsqueda posterior de lo simbólico para construir para promover un constructivismo, como él lo llama, universal, más allá de las coordenadas del constructivismo abstracto, geométrico, que propugnaba Mondrian o Van Doesburg, ¿verdad? El llamado neoplasticismo radical o puro, tiene que ver con esos elementos esotéricos y en algunos casos bastante oscuros, casi herméticos, de algunos de los textos de Torres García, ¿no? Nuestra posición geográfica nos marca un destino. Fíjense que hay una cosa fatal también, lo geográfico determinando un destino. Esto es lo que va a hacer que Maldonado luego vaya a decir que Torres García lo que hace es reproducir acríticamente acá las teorías de trasnochadas de Hipólito Taine, que también basa su estudio sobre la cultura en la determinación geográfica, una cosa que el positivismo promovió a finales del siglo XIX y que luego, bueno, ha sido absolutamente cuestionado y, digamos, superado desde otras perspectivas teóricas. Y bueno, somos consecuentes con nuestra situación geográfica y dice, cuidado con salirse de la línea. Y digo más, podemos hacerlo todo. Ahora aquí hablo de lo vital, de lo que podríamos llamar telúrico, que da aspecto propio a todo, y entonces no cambiar lo propio por lo ajeno, lo cual es un novismo imperdonable, sino por el contrario, haciendo de lo ajeno sustancia propia, porque creo que pasó la época del coloniaje y la importación. Hablo ahora más que todo respecto a lo que se llama cultura, y así largo con el que literalmente hable otro lenguaje que el nuestro natural, y no digo criollo, tanto si escribe como si pinta, como si compone música. ¿No? Fíjense, es la misma prédica. Marilyn seguramente es ser más de lo mismo, digamos, con más énfasis, digamos, eh, más potencia doctrinal que el manifiesto antropofágico, porque aquí casi que Torres García está hablando como un pedagogo, hay una intención didáctica muy fuerte aquí, explícita, además normativa, cuidado con salirse de la línea, largo con el que literalmente hable otro lenguaje, discriminatoria, impositiva. Bueno, esto es otro carácter que tienen algunos manifiestos, ¿verdad? La realidad es otra cosa, somos distintos, el mundo ha cambiado, el hombre de hoy está presente en las cosas, apegado a la vida y moldeados por ella, y por tal razón somos uruguayos de hoy, y las cosas las hacemos con el matiz de las cosas de hoy. Y al decir hoy actual no digo europeo, digo lo que es más real que todo eso, lo que levanta el espíritu de nuestro pueblo, el cual ya no está ni en un pasado, ni en un porvenir, sino en un presente. Uruguayos, pues, del siglo XX, afirmándose sobre la propia personalidad y construyendo. Fíjense cómo aquí también él nunca habla de latinoamericanos, aunque va a hablar después de América, pero aquí está hablando fundamentalmente de uruguayos, un texto para los uruguayos, recién llegado él de Europa a Uruguay. Bueno, aquí vamos a tener a lo largo de todo este texto una afirmación de esos mismos principios de
de lo nuevo y lo actual son para nosotros lo que tiene que ver con nuestra propia existencia. Y por eso quiero o propugno la creación de una gran escuela de arte que sea robusta por su robusta vida real y por responder también a una necesidad real, ¿verdad? El arte que ella promoverá o estimulará será un arte de función social, con lo que se quiere decir un arte de base auténtica real, un arte que no es naturalista en el sentido que no es imitativo, un arte férreamente vinculado a la sociedad, cantando o comentándola, poniéndola de relieve, mostrándola y hasta como guiándola. Tal arte es arte monumental, arte cívico, planista y bidimensional, esquemático y sintético, arte de grandes ritmos y reciamente ligado a la arquitectura. Este es otro rasgo también que se va a repetir. Y no solamente en la vanguardia latinoamericana, sino en la vanguardia europea, sobre todo en la vanguardia constructivista de la Rusia bolchevique. Esa vinculación del arte con la arquitectura, pero también, por ejemplo, en el experimento de la Bauhaus en Alemania, en la República de Weimar, ¿verdad? Esa vinculación entre el artista, el pintor y el arquitecto. La figura de Lissitzky, que anda por allí presente, ¿verdad? Que es uno de los paradigmas de esa vinculación entre arquitectura y artes plásticas. La vemos también en el muralismo mexicano, la vemos también en los diseños de Bad Doesburg para edificios, lo vemos en, bueno, lo que está proponiendo Torres García, la pintura de murales, arte cívico, arte monumental, arte de la calle, ligado directamente a la arquitectura, al lugar por donde transitan los ciudadanos, ¿no? Digamos que, por ejemplo, la ciudad universitaria es una emanación también de este imaginario que vincula la ciudad universitaria de Villanueva en Caracas, tiene que ver también con esta idea de una integración entre las artes que pasa por una relación productiva entre arquitectura y artes visuales, artes plásticas. Bueno, aquí son recomendaciones también para cómo debería ser el pintor de la actualidad, el pintor del presente en ese sur montevideano, y digamos que él no está propugnando si pintamos la ciudad verismo o naturalismo o realismo, sino como una interpretación, digamos, de la dinámica de la ciudad, que tiene que ver también con una forma de representación esquemática y simbólica, no meramente imitativa, sino esquemática y simbólica con ciertos contenidos de abstracción. Entonces aquí vemos una vez más ese doble juego entre lo descriptivo y lo abstracto, lo concreto y lo abstracto, y todo como orientado hacia una síntesis, ¿verdad? Todas estas cosas que parece el aspecto naturalista imitativo y descriptivo que ha sido desplazado por el arte esquemático y simbólico, bueno, ahora corresponde al espíritu de síntesis de hoy y puede darnos todo aquello dentro de nuevos ritmos. Es decir, que aquí ya comienza el trabajo integrador del año 35 de Torres García, y ya lo vamos a ver por qué. De dónde viene esta necesidad de integración y de síntesis. Simbólicamente el río, decía el río La Plata, omnipresente en el escenario de Montevideo, de Buenos Aires, la vibración de la usina o de las calles, la moral de su pueblo, su situación geográfica, sus anhelos, su maravillosa luz, el carácter de sus habitantes, los juegos y el arte, en fin, todo con esa síntesis simbólica, que es al mismo tiempo esquemática o abstracta y al mismo tiempo, imitativa o descriptiva. Bueno, él lo que va a fundar, lo primero que crea es la Asociación de Arte Constructivo, el año 35, que como tal asociación dura hasta el 39, y funda el año siguiente
la revista Círculo y Cuadrado, que es como el órgano de divulgación de la Asociación de Arte Constructivo, donde va a publicar él, ¿verdad?, muchos artículos, y donde también sus discípulos, que ya van a comenzar a armarse una especie de escuela a su alrededor, van a publicar también ensayos de crítica y de discusiones sobre lo que él es tratando de construir ahí, que es ese constructivismo nuevo, ese constructivismo universal, que ya vamos a ver un poquito en qué se manifiesta. Bueno, la revista Círculo y Cuadrado aparece, me parece que es el único número que aparece, en mayo de 1936, y el encabezado, la editorial de ese primer número, es una puesta en situación para los montevideanos de lo que es la revista y por qué se llama así y por qué tiene que ver, dicen en las letritas negras, la presente revista, segunda época de Cercle et Carré, fundada en París. La segunda época de una revista anterior, Cercle et Carré, que el propio Torres García fundó en 1930. Bueno, sí, 4 años antes de regresar a Uruguay, ¿no? Entonces, les tomo algunos elementos de lo que dice en esta revista para que veamos también eso que les decía alguien antes del contacto directo de nuestros artistas con los artistas del momento en Europa y la equivalencia, digamos, de posición, de altura, de nivel de conocimientos y de capacidad de acción y de intervención que tenían un Torres García, un Vicente Huidobro, en el contexto de la cultura metropolitana, ¿no? Entonces, hacia finales de 1930, esto es interesante de verlo, porque se ha dicho mucho que el constructivismo, digamos, de Van Doesburg, de Mondrian, tiene mucho que ver como una reacción frente a la pintura surrealista, esto que Torres García llama superrealista. Y al principio también Joaquín Torres García comulgó con esta posición y luego varió. Cuando regresa a Montevideo, él va a cambiar esa posición. Pero aquí todavía, el año 29, año 30, él también, fíjense lo que cuenta, visita una exposición de obras de Dalí y le desagrada tanto, o sea, lo que hace Dalí, ese tipo de pintura, que esa misma tarde habla con nada menos que con Theo van Doesburg. Es decir, esa misma tarde hablando, bueno, aquí habla de hay una familiaridad con Van Doesburg en París. Se lo dije añadiendo que había que hacer algo en sentido opuesto. Es decir, si ellos, la pintura que están haciendo, nosotros tenemos que hacer una pintura completamente distinta y proponer otro tipo de poética, otro tipo de estética. Y claro, ellos vienen además de la experiencia del cubismo, del neoplasticismo y de, bueno, las experiencias dadaístas de Art, por ejemplo, ¿verdad? El trabajo abstracto que Art llamó concreto de su trabajo con la geometría. Y bueno, aquí se van a combinar varios hilos. Frente al delirio superrealista, que es todavía pintura figurativa mimética, bueno, van a reaccionar estos muchachos. Y dice Dalí, Joaquín Torres García, que tampoco era tan muchacho, que al decirle esto a Van Doesburg fue como poner el dedo en el gatillo de un arma, pues inmediatamente Van Doesburg reaccionó, porque era tan combativo y vehemente que aquello que le tocaba tan de cerca, ya que contradecía su pura tendencia artística, la idea de la pureza geométrica de Van Doesburg, ¿verdad? Que decía que no se podía pintar, sino aquello que podía trazarse con un compás y con una escuadra. Inmediatamente planeamos una revista, salieron nombres y ya no dejamos la cosa de mano. En ese preciso momento, pues tuvo origen la idea de fundar
esa revista que fue ante todo una revista para combatir el superrealismo. Fíjense también cómo los movimientos de vanguardia, como lo decíamos al principio, tienen una estructura de antagonismo y de beligerancia. En este caso, un movimiento que se organiza alrededor de una revista para atacar a otro movimiento, para reaccionar contra los postulados de otro movimiento completamente distinto y con una voluntad de adversión fuerte, de militancia agresiva, ¿verdad? Vamos a atacar al surrealismo, a Breton y sus secuaces, y bueno, vamos a proponer ahora también en París, en el centro de la actividad cultural de la pintura moderna, una revista que se llama Círculo y Cuadrado, dos figuras geométricas elementales, ¿verdad? A partir de las cuales, bueno, se van a producir no solamente cuadros, pintura, escultura, sino también muchas reflexiones filosóficas. Bueno, aquí está ¿cómo se dice? La portada del primer número de Cercle Carré, que anuncia la primera exposición de la pintura del constructivismo en la Galería 23 de París, y del mismo año 30. Y bueno, aquí se va a poner en escena obras, bueno, aquí, si pueden ver un poquito los autores, ahí está Mondrian, por supuesto, está Estela, está Torres García, está Schwitters, está Van Tongerlo, está una serie de Tauweber, Sofía Tauweber Arp, bueno, está Pevsner, está una cantidad de artistas de tendencia abstracto-geométrica. Bueno, esta revista va a tener un corto desarrollo, porque aquí hay una foto emblemática donde vemos a Torres García en el centro con su señora, y al lado está nada más y nada menos que Pierre Mondrian. Es decir, había una cercanía real entre ambos, entre él, los neoplasticistas holandeses, y lo que luego va a ser Mondrian, por ejemplo, y lo que van a hacer los neoplasticistas, el radicalismo geométrico puro de estos pintores, que en principio Torres García va a experimentar, va a apoyar, pero que muy rápidamente va a alterar con sus contaminaciones simbolistas, esotéricas, llamémoslo así, o si ustedes quieren, indoamericanas, ¿no? Pero bueno, esta es simplemente una foto para mostrar la convivencia, la cercanía, la familiaridad entre Torres García y Mondrian. Entonces él sigue narrando en ese recuerdo de cómo fue Cercle Carré y por qué él quiere fundar un Círculo y Cuadrado en español en Montevideo, ¿verdad? Aunque estuvimos de acuerdo con Van Doesburg en hacer una revista de tal tipo para combatir al surrealismo, no lo estuvimos en los detalles de la misma, porque para decirlo en una palabra, él no admitía otra especie de arte que el puramente abstracto. No siendo este mi criterio, tuve que buscar otros colaboradores para realizar mi pensamiento. Y estos fueron, en primer término, Suffolk, Van Tongerlo, Mondrian, Arp, Russolo, Van Rees, etc., a los que bien pronto se sumaron otros. Nuestro programa entonces fue construcción, fuese o no figurativa. Fíjense que en la plana mayor de la exposición y de la revista no aparece Van Doesburg. Y bueno, aquí la palabra construcción va a tener un carácter particular. El constructivismo Torres Garciano incorpora elementos de la figuración, por lo tanto no es el constructivismo puro, y por eso Van Doesburg no va a comulgar con él. Luego, Suffolk, por ejemplo, cuando escriba su historia del arte abstracto, casi que va a borrar la presencia de Torres García de los fundadores del arte abstracto moderno, ¿no? Él pretenderá, bueno, le echa en cara que haya contaminado el constructivismo con esos elementos figurativos. También sus herederos lo van a cuestionar, ¿verdad? Ya lo veremos en su momento. Esa intromisión o esa mezcla indebida, podría decirse, entre abstracción pura, geometría y
elementos figurativos o simbólicos, cruces, relojes, peces, etcétera, etcétera, ¿no? Que son evidentes en mucha de la pintura más reconocible de Torres García. Bueno, ahora se trasplanta esta revista a nuestro medio, pero no para repetir lo que hicimos en París. Lo que yo intentaba hacer en París es con idéntico propósito combativo que lo hago, pero no para aceptar el arte imitativo naturalista, porque hoy eso es un error, sino para dar a conocer un arte estructurado, sea de aquí o del extranjero. La idea de construcción tiene que estar a la base de nuestro programa y tal como estuvo en nuestra actuación en París, pero ya hoy, habiendo hecho camino, esta idea reviste un contenido y una expresión muy diversa. Ya no es discriminatorio, ya no está contra el surrealismo, sino que es un constructivismo que incorpora los elementos de otras disciplinas, de otras estéticas, del cubismo, del surrealismo, en un intento de síntesis, ¿verdad? Y la idea que centra esto es la idea de construcción, de ordenamiento, bajo una serie de reglas, de leyes, que en el fondo van a tener que ver con esas medidas pitagóricas, esotéricas, que él va a desarrollar luego, por ejemplo, en uno de sus manifiestos, uno de los manifiestos más oscuros de Torres García, quizás no más oscuros, pero quizás los que más molestaron a los defensores de la abstracción pura, porque estaba lleno de elementos, bueno, muy mitológicos, narrativos, conjeturales, si se quiere, ¿verdad? Y bueno, con poca solidez histórica, muy casi que alucinante o alucinado, ¿no? Pero yo les voy a recomendar leer ese manifiesto si tienen tiempo. No es sabroso como el manifiesto de antropofagia, pero para que vean la complejidad del pensamiento de Torres García, su longevidad, explica también los cambios de actitud en el tiempo, las derivas de su forma de pintar, etcétera, etcétera. Torres García es una mina en sí mismo como para dedicarle todo un curso a él solo, o varios cursos, ¿verdad? Bueno, en todo caso, lo que él está queriendo hacer, como todo el tiempo lo ha dicho, y lo han dicho nuestros artistas latinoamericanos, aclimatar lo que él ha encontrado, incluso descubierto él en Europa, a las condiciones de nuestra experiencia cultural autóctona. Y bueno, este texto continúa. Yo creo que les había prometido pasar los fragmentos en un texto que no lo he hecho. Voy a pasárselos ahora, los de antropofagia junto con estos, para que puedan repasarlos, para que no vamos a seguir leyendo este texto ahora, pero inmediatamente vamos a hacer una pasadita de alguna de las obras de la época previas a la fundación de Cercle Carrel, el año 30, que son de los años 20, en esa relación de nuestro amigo Torres García en París, junto a lo que está haciendo Mondrian, lo que está haciendo Van Doesburg. Bueno, este es un tipo de trabajo, ¿verdad?, constructivo, en el que la influencia de Mondrian o de Van Doesburg es evidente, ¿no? Con unos medios bastante precarios sobre tabla, ¿verdad? Pero la idea de la cuadrícula regular, el uso de colores puros en la medida de lo posible, y bueno, los juegos geométricos muy elementales de la retícula, en la que, bueno, ahí está ese círculo, ¿verdad? El círculo carré, círculo cuadrado, que, bueno, pone en escena que en ese momento, en la segunda mitad de los 20, Torres García podía confundirse con un neoplasticista, digamos, ¿verdad? Con materiales un poco más pobres. Estos son todas esta pieza del 29, del mismo Torres García,
bueno, que nos hacen ver que está en la misma sintonía con el neoplasticismo. Esta es un poquito posterior, del año 36, pero aquí vemos la sombra todavía de Mondrian y sin embargo empezamos a ver esos elementos que son anti-neoplasticistas o anti-abstractos, como el propio número, la aparición del número, lo que podría ser considerado un prototipo esquemático de escalera y ese relojito que perturba de manera evidente la pureza o la limpieza del juego geométrico y cromático de lo que sería un cuadro neoplasticista comme il faut, ¿verdad? Bueno, aquí ya hay un síntoma, año 36, él acaba de proponer una escuela del sur, el 35, la Asociación de Arte Constructivo es del año 36, y bueno, luego va a aparecer la revista Removedor como órgano divulgativo del taller Torres García, y ya vamos a ver cómo deriva este tipo de trabajo hacia otra cosa. ¿Ves? Aquí tenemos ya el uso de la retícula neoplasticista o cubista inclusive. El cromatismo es quizás un poco más cubista, pero ya aquí están interferido la pureza geométrica de las casilleros, de estas casillas rectilíneas con elementos figurativos, eso que son figurativos simbólicos ideogramáticos, ¿verdad? Un pececito, una torre, una rueda, una chimenea, o unas palabras o un número, una cifra, ¿no? Que ya, bueno, le dan otro carácter en el que se está separando, obviamente, de los paradigmas canónicos de Cercle de Carré y de toda la deriva constructivista. Aquí también seguimos el año 31. Bueno, aquí ya es obvia la deriva hacia otra cosa, hacia ese constructivismo simbólico en el que aparecen muchas figuras esquemáticas, ciertamente no son naturalistas, pero ya se ha interferido la cuadrícula plana, monocromática o de dos colores, bueno, con este gris y este blanco, pero con figuras, bueno, que tienen evocaciones simbólicas, un barco, un ancla. Aquí ya hay una alegoría, digamos, implícita de el puerto de Montevideo, bueno, elementos del puerto, un hombre, una cara, quizás la luna, una vasija, el reloj, una casa, el barco, el ancla, el pez, un corazón, una flecha. Sí, demasiados elementos ensuciando, por así decirlo, diría un purista neoplástico, la pulcritud de los trazados geométricos rectilíneos y los espacios plenos de un color puro. Y bueno, más de eso quizás el Torres García más popular, más conocido, que bueno, aquí ya él introduce elementos incluso de la simbología cristiana, o va a comenzar a introducir elementos de la simbología indígena, e incluso va a tratar de reproducir como estructuras que vienen del modo como se han articulado, por ejemplo, los edificios incas, el modo como se encajan los bloques sin argamasa, cómo se entabla una retícula de trabas, una trabazón de piedras para construir un muro sin necesidad de argamasa. Y bueno, esa forma de distribuir el espacio va a modificar la estructura geométrica convencional que él ha experimentado cuando está en París junto a los neoplásticos. Entonces, ya son las 4:05, vamos a dejar la clase aquí. Aquí está el manifiesto 100% constructivo del año 38, un poquito posterior. Es como les digo, un manifiesto bastante raro, es como alegórico, como una especie de parábola misteriosa en la que
en la que, bueno, Torres García trata de remontarse a una situación primitiva, arcaica, originaria, a partir de la cual se generan las leyes del universo, el orden numérico de la existencia, etcétera, etcétera, para luego explicar su filosofía de la construcción, de la ley universal de la construcción, y cómo en esa teoría tiene sentido la mirada hacia lo aborigen americano, la incorporación del aborigen a esta nueva manera de entender la construcción plástica. Bueno, ustedes tienen la oportunidad de verlo en la página del ICA, del Instituto Cultural del Museo de Houston, que tiene un fondo buenísimo. Y bueno, esta es una pintura prototípica de esa relación ya cuando lo indoamericano entra en la escena de la retícula. Y bueno, vemos aquí el INTI, la relación con la cultura incaica. Y bueno, vamos a pasar, no vamos a volver sobre esto. Vamos a empezar la clase que viene a partir de acá. Lo que viene es arte concreto, invención de Buenos Aires, años 40. Es lo que viene después de esta experiencia, por si quieren empezar a explorar. De todas maneras, tienen ya su cronograma y algunas pistas en la bibliografía. ¿Ok? Bueno, entonces ya les he quitado 10 minutos de su break. Bueno, espero que nos veamos de nuevo el próximo miércoles avanzando con estos elementos que nos quedan. ¿Ok? ¿Ok? Okay, buenísimo, profesor. Gracias, excelente, gracias. Excelente. Vale. Entonces, hasta el próximo miércoles. Que pasen un fin de semana productivo y estimulante. Igualmente. Hasta luego. Chao. Chao.